¡Cuán admirable es Él! El Dios triuno, ¡cuán admirable es Él! Ahora podemos disfrutarlo. Hoy tenemos la oportunidad de seguir conociendo a este Dios triuno. Y vamos a continuar con en el libro de sus bosquejos, en el mensaje número 3. Y yo creo que con el título, creo que va a causar una impresión o tal vez algo nuevo en cada uno de nosotros. El Hijo es la corporificación del Dios triuno. Tal vez esta palabra corporificación, uno tal vez le llame mucho la atención, porque no es muy común escuchar esta palabra, ¿verdad? Corporificación. ¿Y qué quiere decir esta palabra corporificación? Quiere decir que Jesucristo, es la expresión visible, tangible, completa de todo lo que es Dios. Es la deidad completa. O sea que cuando vemos al Hijo, vemos al Dios completo, al Dios triuno dado para nosotros. Así que tenemos que darnos cuenta que esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y en el Romanos 1 dice, el Hijo es el Dios triuno mismo. La Biblia nos revela claramente que aunque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Y claro, ahí está el versículo de Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y en Juan 20:28, Tomás, cuando el Señor resucitó, él no estuvo. Entonces él no creyó. Pero después vemos en el versículo Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, mostrándonos que Él es Dios. Así que tenemos que darnos cuenta que Él es Dios. ¿Qué pasó a Tomás cuando no vino al comienzo? Él no creyó. Él dudó. Así, ¿cuál es la actitud que cada uno debe tener? Debemos venir a Él. ¿Cómo queremos conocer a Dios? Vengamos a su Hijo. Cuando venimos al Hijo, obtenemos todo lo que Él es para nosotros. Así que el Hijo era Dios en el principio. En la eternidad pasada Él era Dios. Cuando Él vivió como hombre hace 2000 años, Él es Dios y será Dios por la eternidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad hasta en la eternidad. Hasta antes que Él venga a la tierra, Él era el Hijo de Dios que estaba corporificado, el Dios triuno. Pero Él, cuando vino a esta tierra, hoy le podíamos palpar, le podíamos conocer. Y ahora Él es el Espíritu que ahora mora en cada uno de nosotros. Así que para darnos cuenta de esta verdad, tenemos que darnos cuenta que el Hijo es el Padre. No sabemos cómo el Hijo puede ser también el Padre, pero esto es lo que la Biblia dice. Nosotros simplemente lo creemos.
En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro, y se llamará su nombre maravilloso consejero, Dios fuerte, ¿y qué? Y Padre eterno, príncipe de paz, mostrándonos que el Hijo es el Padre. Y esto nos desarrolla más en Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy yo con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Así que tenemos que darnos cuenta que el Padre y el Hijo son uno. O sea que cuando estaba en la tierra, cuando veían al Hijo, ¿a quién también lo veíamos? Al Padre. Y dice que no hablaba por su propia cuenta, sino que hacía las obras del Padre. Así que tenemos que darnos cuenta que el Hijo y el Padre son uno. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre. Pero en Juan 15 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, al Espíritu de realidad. ¿Quién envía el Espíritu? ¿El Padre o está enviando el Hijo? ¿Quién está enviando el Espíritu? ¿Quién? ¿Quién? Los dos. Son uno. Envía el Hijo con el Padre. El Padre con el Hijo. ¿Qué misterio es este? Gran misterio. Así que el Padre y el Hijo son uno. Yo quiero impresionarlos, mostrándoles que el camino para llegar a Dios es el Hijo. Porque en este mismo capítulo, en Juan 14, el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por... ¿Cuál es el camino para llevarnos al Padre? Hay un versículo en 1 Juan de 2:23 que si nosotros no venimos al Hijo, no podremos ir al Padre. Así que, ¿cuál es el camino que debemos conocer diariamente? ¿Cuál es el camino a la vida? ¿Cuál es el camino al Padre? Diariamente, cuando nos levantamos, ¿a dónde vamos? Tal vez abrimos nuestros ojos y vamos tal vez a nuestro teléfono. Tal vez vamos a nuestra mente que ya está pensando en las cosas que tiene que hacer ese día, estudios, ayudar en la casa, hacer muchas cosas. Pero ¿a quién viene usted primero? Hoy el Señor me dio un himno. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor.
¿A quién venimos primero? Tú eres el camino. Señor, yo quiero tomar este camino, porque en este camino está la vida eterna. Así que, Señor, llévanos a esta realidad, apreciando que cada vez, tal vez, cómo está nuestra relación con nuestro Padre. Si no venimos al Hijo, no podemos ir a nuestro Padre. Tal vez es para nosotros desconocido el Padre, es lejano para nosotros el Padre. Como dice, tenemos un Padre lleno de amor, pero lo conocemos, hemos tomado este camino. Señor, yo quiero tener un nuevo comienzo, tomar el camino de la vida, tomar el camino de acercarme, abrazar a mi Padre, conocer a mi Padre, y el Espíritu se ha aplicado todo lo que Él tiene para mí. Así que, Señor, mi deseo es que aprendamos a conocer, acercarnos al Hijo de Dios para obtener toda la totalidad del Dios triuno para nosotros. El Señor no solo proviene de Dios, sino también está con Dios. Aunque proviene de Dios, Él sigue estando con Dios. Pero, perdón, me salté en el Romanos 3, la Biblia nos dice que el Hijo es nacido del Espíritu Santo. Su fuente, el Espíritu Santo. El Espíritu intervino y surgió el Hijo. Y eso está en Mateo. En Mateo 1:18 dice, el origen de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces la esencia de Jesús era del Espíritu, fue el origen. Y de cuando fue concebido. Y en Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que hasta en su nacimiento vemos que su fuente fue el Espíritu Santo, el Espíritu intervino y surgió el Hijo de Dios. Así que tenemos que apreciar esta verdad. Y el Señor no solo proviene de Dios, sino también está con Dios. Aunque proviene de Dios, Él sigue estando con Dios, como ya estábamos viendo que son uno. ¿Por qué? Porque en Juan podemos leer Juan 16:27. En aquel 16:27, perdón. Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La palabra de en el griego es para, que significa lado de, en el sentido que aquí es de y con. Del Padre y con el Padre. Cuando usted recibe al Hijo, recibe también al Padre, porque el Padre está con él. Así que, Señor, llévame
en mi experiencia conocer más profundamente al Dios triuno. Pero también el Hijo está también con el Espíritu. Según la Biblia, el Hijo nació del Espíritu, vivió conforme al Espíritu y también llevó a cabo la obra y luchó por el Espíritu. Como vimos, Él nació del Espíritu, pero también Él vivió conforme al Espíritu. Y en Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta que el Hijo nació del Espíritu, Él vivió conforme al Espíritu, obró conforme al Espíritu, y ahora nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la manera que nosotros vivimos diariamente. ¿Vivimos conforme al Espíritu? Tal vez en nuestra localidad hacemos cosas pequeñas, ayudamos con ciertos servicios prácticos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos en el Espíritu o lo hacemos en nosotros mismos? Señor, enséñame a servir, como dijo Pablo en Romanos, ¿a quién servía en mi espíritu? Señor, enséñanos diariamente a servir en nuestro espíritu, a vivir en nuestro espíritu, a conocer nuestro espíritu diariamente, en cualquier sea nuestra situación diaria. Así que Él llegó a ser el Espíritu. Pero ¿cómo llegó Él a ser el Espíritu? Porque Él pasó un proceso. Él se encarnó, en primera de Juan 1:14, Él se hizo carne. Tenga esto en mente, Él se hizo carne, pasó un proceso, y en primera de Corintios 15:45 tenemos otro se hizo. Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Él se hizo carne, pasó por un proceso para que Él llegue a ser ahora el Espíritu. Así que Él pasó todo este proceso. Se encarnó, tuvo un vivir humano, murió, resucitó. Se hizo el Espíritu para ahora llegar a nosotros. Y ahora nosotros, Él pasó todo este proceso para que ahora nosotros simplemente abriendo nuestra boca lo recibamos. Así que ya todo ha sido hecho, todo ha sido completado, todo este proceso, simplemente recíbalo. Todo lo que Él hizo ya está disponible para nosotros. Es como usted va a un restaurante y usted recibe el plato simplemente para ingerirlo, pero usted no sabe cuánto costó traer esos alimentos, el proceso que trajeron para traer esa leche. Tuvieron que traer la leche, ir a una finca, ordeñar la vaca para que usted reciba esa. Este es el proceso que el Señor hoy pasó. ¿Para qué? Para que ahora usted lo reciba. Para que ahora usted solo disfrute a Dios. Por medio del Hijo recibamos toda esta realidad. Así que el Hijo es el Dios triuno completo. Él no es meramente el segundo de la Trinidad, ni solamente es una tercera parte, sino que es la corporificación del Dios triuno. Y en Colosenses 2:9 dice que en Él habitó toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. O sea que cada vez que usted toca, recibe a Dios, usted obtiene todas las riquezas que Él es dada para cada uno de nosotros. Así que podemos decir que este Cristo es todo inclusivo. Este Cristo tiene todo lo que necesitamos.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted, por ejemplo, usted viene a la palabra, en Juan 5:29 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan de testimonio de mí. Así que cada vez que vaya a la palabra, vaya a Él, vaya a Cristo, vaya al Hijo de Dios para que obtenga la vida eterna. Si usted está sediento, vaya a Cristo, que Él tiene agua. Si usted está enfermo, Él es su médico, que Él va a sanar de cualquier enfermedad que estemos. O tal vez pensemos que no estemos enfermos, pero acérquese, porque igual lo necesitamos diariamente. Así que Él es nuestro médico, Él es nuestro Cristo todo inclusivo, que lo necesitamos y lo tenemos que apreciar. Amén. Amén. Bueno, en realidad hay un solo Dios, y este tema del Dios triuno también es para derribar barreras. Porque a veces muchos dicen que hay 3 dioses, pero en el mensaje 1 nos mostraba algo crucial. Cuando ustedes recibieron el mensaje 1, el día de ayer, que Dios triuno según es revelado en la Biblia, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se expresa. Y en el mensaje 2 es lo que Él es, su esencia y su aspecto económico. ¿Y qué es la esencia? La parte intrínseca, ¿de qué está hecho? La esencia de esta mesa, de madera, no una parte que va, la madera aquí arriba. La esencia de la silla, el plástico. Pero la esencia de Dios es el Espíritu. Había una parte que dice que Él es coinherente y coexistente. Eso nos muestra que Dios en sí tiene una eternidad. Usted va a Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo era la palabra, y la palabra, ¿qué más dice? Era Dios, ¿sí? Ahí vemos a nuestro Dios eterno. Pero este Dios, para relacionarse con nosotros, o para poderse acercar a uno en nosotros, Él se ha tenido que expresar de una manera. Y Él ha pasado un proceso. Porque en sí Dios no lo puedo ver. Pero Dios también en su misericordia ha querido alcanzarnos. Como tal, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Él en su poder, Él creó todos los cielos, todas las cosas, el universo. Está en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde Él creó todo. Pero en su amor y en su misericordia, Dios ha querido también venir a rescatar al hombre, pero para acercarse como tal no podía, como Dios. Porque incluso en el libro de Éxodo nos muestra que cuando Dios le dijo al pueblo que se acercara a la montaña y hubieron un estruendo, dice que todo el pueblo quedó atemorizado, porque escuchaban la voz de Dios y era como voz de truenos, dice. Entonces ahora, ¿cómo Dios se puede acercar al hombre? Entonces ahí viene su aspecto esencial, su aspecto económico, perdón. Él se relaciona como el Hijo, que es lo que nos hablaba ahorita. ¿Sí? Dios en su aspecto como el Hijo, Él viene y Él tuvo la corporificación, quiere decir, Él se encarnó para que el hombre lo pueda ver. Los que lo vieron ahí durante 33 años y medio, Él se dio a conocer. Y Él no hacía las cosas de manera individual. Él dice, todo lo que lo hago, todo lo que yo hablo, lo voy a hacer y lo hago. ¿A quién le voy a hacer? Al Padre. Entonces, Él y el Padre, uno son.
El Hijo y el Padre uno son. Pero Dios tampoco quiere quedarse ahí. Ahora Dios quería, en su deseo, infundirse o entrar en cada uno de los que le invocan o en cada uno de los que lo reciben, conforme Juan capítulo 1. Dice a los que creen, les dio potestad de ser hijo de Dios. Ahí dice no por voluntad de carne, voluntad de varón, voluntad de sangre, sino por voluntad del Espíritu. Entonces, este Dios ha pasado un proceso para poder acercarse a nosotros. Entonces dice en el mensaje Bosquejo 4, si ustedes me ayudan, está en la página 8, el Espíritu del Dios triuno procesado y consumado. Entonces, este Dios, yo te las dejé aquí 3 vasitos, ¿no? Ellos están inherentes el uno en el otro. Padre, Hijo y Espíritu. Y ellos se relacionan con nosotros de esta manera. No de una manera individual, ¿sí? No de manera separada. Nuestro Dios se relaciona con nosotros de una manera conjunta, ¿sí? Por eso, ahora, como este Dios pasó un proceso, y aquí está en Juan 1:24, ahí está en la misma página también está el versículo, usted lo puede leer. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. ¿Y cómo yo lo puedo palpar? ¿Cómo yo lo puedo disfrutar? Dice ahí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. Ahora, Dios puso espíritu en nosotros, que es compatible nuestro espíritu con la esencia de Dios. Si Dios no hubiera puesto espíritu en nosotros, no podríamos ser compatibles con Dios. Dios puso espíritu en nosotros para poder ser compatible. Ahora, nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo me acerco a Dios y para disfrutarlo a Dios en su plenitud, tal como Él es, uso el aspecto apropiado, o mi espíritu. Por eso dice ahí, Dios es espíritu. Necesitamos ver que el espíritu es también el Dios triuno. El espíritu no es la última tercera parte de Dios, ni meramente cierta clase de poder, ni una paloma. Él es el Dios triuno completo. Dios como tal es completo, pero Él pasó un proceso. Se encarnó, tuvo el vivir humano. El Señor Jesús fue a la cruz y en 1 Corintios 15 dice que el postrer Adán es el espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 45, la parte B, dice que el postrer Adán, el espíritu vivificante. Como tal, ahora Él sí es accesible a mí. Si yo tuviera una sandía aquí, imagínense una sandía, ¿cómo me la pudiera comer? No me cabería la sandía entera en mi boca. Tendría que haber un proceso. Primero el proceso de partirla, de cortarla en pedazos y después meterla en la licuadora. Por último me va a quedar un jugo. El jugo de sandía. La sandía como tal, para que sea accesible para mí, pasó un proceso. Dios como tal, para ser accesible para nosotros, pasó un proceso. Su proceso fue de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección y el espíritu vivificante. ¿Sí? Ahora, este espíritu no está separado del Padre ni del Hijo. Mire un versículo que está aquí, no está ahí en lo del bosquejo, dice en Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Más el versículo 12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. Y el versículo que el hermano nos ayudaba en Juan 14, 24, dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre envía al Hijo, pero en el nombre el Padre envía al Espíritu en el nombre del Hijo. ¿Quién vino? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Los tres. Los tres vinieron. Entonces, cuando yo clamo al Señor Jesús, ¿estoy clamándole a uno de ellos o a los tres? A los tres. En mi oración de salvación quizás yo diga, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador.
¿Quién entró en mí? El Espíritu, que viene a ser la realidad del Padre en mí. En otras palabras, cuando yo llamé al Señor Jesús, Él entra como Espíritu a hacer la vida del Padre, la realidad del vida del Padre en mí. Entonces no entró una sola parte del Espíritu, del Dios, perdón. No solo yo clamé al Hijo, no solo entró en mí solo el Espíritu, sino que entró el Dios completo. El Dios completo. Cuando usted fue salvo, usted recibió el Dios completo, no recibió una parte de Dios. Ahora, quizás me diga, hermano, ¿y cómo yo puedo saber con quién me estoy relacionando? Usted se está relacionando con el Dios completo. Voy a poner otro ejemplo. Si yo soy doctor, bueno, voy a poner mi oficio, mecánico. En mi trabajo me conocen como el mecánico. Pero aquí ustedes como el hermano. Allá el mecánico Alberto. Acá el hermano Alberto. Pero mi esposa me conoce como el esposo Alberto. ¿Cambió de persona? No. Soy uno solo. Pero de acuerdo a mi relación. En el trabajo, con los hermanos y en mi casa. Dios de esa manera, para poderse relacionar con usted, con nosotros, con la humanidad, ha pasado este proceso. Y Él tiene ese aspecto. Como Padre, como Hijo y como Espíritu. Avanzo en el bosquejo. Cuando el Padre envía el Espíritu, Él viene con el Espíritu. El Padre es la fuente, el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Juan 14:10, que ya lo vimos también. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? La palabra que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El Señor Jesús estaba aclarando esto, aclarándole a los discípulos y aclarándonos a nosotros, para que yo tenga esa comprensión y esa apreciación de que tengo al Padre, tengo al Hijo y tengo al Espíritu, pero tengo un Dios completo. ¿A quién le oro cuando voy a orar? ¿Le oro al Padre, al Hijo o al Espíritu? A los tres. Por eso dice, quiero usar ese, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. A nosotros nos fue dado un nombre. Mire aquí en el librito que le dieron, espero que ya lo haya revisado. En la página 23, en el segundo párrafo, ahí dice, el nombre del Espíritu es, ¿quién lo oyó? A ver. Busquemos. ¿Les dieron un librito? A ver, leemos. El nombre del Espíritu es Señor Jesús, ya que Él vino en el nombre del Hijo, de manera que cuando invocamos Señor Jesús, obtenemos al Espíritu, quien es el Dios triuno. ¿Sí? Necesitamos invocarle a diario, desde la mañana hasta la noche, estemos tristes o alegres. ¿Sí lo encontraron, no? ¿Me siguen en la lectura? Estamos en el segundo párrafo, en la página 23. Lo leemos otra vez, ¿ya? Esta parte me gustó mucho cuando lo... Amén. El nombre del Espíritu es Señor Jesús, ya que Él vino en el nombre del Hijo, de manera que cuando invocamos al Señor Jesús, obtenemos al Espíritu, quien es el Dios triuno. Necesitamos invocarle a diario, desde la mañana hasta la noche. Esperemos y anhelamos todo el día invocarle. Estemos tristes o alegres. Cuando no sepamos qué hacer, debemos invocarle. Y cuando sepamos exactamente qué hacer, debemos invocarle. Aún más, cuando nos sentimos en el Espíritu, debemos invocarle. Y cuando nuestros amigos nos inviten a hacer cosas que no son del Señor, debemos invocarle. Aún más y en voz audible. El Espíritu, o sea, el Dios triuno, vendrá a salvarnos de cualquier situación, incluso de nosotros mismos. Aleluya. ¿Sí? ¿Cómo es esto que el Espíritu hace realidad o es la esencia de Dios? Considere este ejemplo. Yo tengo un globo y lo inflo. El globo se llena del aire que salió de mí. Y si yo lo esparciera al aire, voy a decir esto, si yo hubiera comido cebolla, mi aliento fuera cebolla. ¿Sí? Y todo el aire que está dentro del globo tuviera ese aliento de cebolla. Y si yo lo esparciera, ¿sí?
Los que estuvieran cerca, uy, hermano, a cebolla, ¿no? No sabe usted cuándo comí cebolla, pero mi aliento me delata. Dios como espíritu, uso ese ejemplo para que podamos entender esto. Dios como espíritu, cuando entra en usted, viene a ser la realidad de todo lo que Dios es. Él entra como esencia. Entró en usted, entró en mí. Y Él viene a mostrarse como tal. ¿Usted quiere paz? En el aliento de Dios. ¿Usted quiere gozo? En el aliento de Dios. Por eso ahí decía en esa porción que leímos, debo clamar. Pero que usted no va a decir, Señor Espíritu, ven. Porque nos ha sido dado un nombre para todos nosotros. ¿Cómo clamamos? A ver aquí, ¿cómo clamaríamos? Señor Jesús. Acá. Señor Jesús. Cuando yo clamo, estoy inhalando lo que Dios es como esencia. Por eso dice aquí, el Espíritu es el Dios triuno procesado y consumado. Todo lo que es el proceso de Dios, la consumación de Dios está en el Espíritu. Como tal, Él está en usted. Yo le puse el ejemplo de ahí, ¿no? Y yo lo consideraba en mi casa, porque estaba leyendo un artículo que decía que no es bueno que cuando están los niños pequeños, los padres le enfríen los alimentos soplándole, porque a veces el padre puede tener bacterias y todo se va para allá, y el niño lo absorbe. Yo me quedé ahí, ¿no? Cuando yo lo consideraba con el ejemplo del globo, digo, todo lo que está dentro de mí, lo importante, lo que tenga, si tengo alguna enfermedad, el globo lo contiene. ¿Sí? Y si lo esparzo, las personas que estén cerca serían contaminadas. Pero llevándolo al otro lado, Dios como tal esparció su espíritu. Postrer Adán, dice en 1 Corintios 15:45, parte B, el postrer Adán, espíritu. ¿Y qué es la palabra espíritu? Aliento, el neuma. Entonces Dios esparció todo lo que Él es, como tal. Dios esparció como lo que Él es. Ahora, yo no lo puedo ver. ¿Cómo lo disfruto? Dios me dio la manera, por medio de invocarlo, por medio de llamarlo. Cuando yo lo llamo, como ya está dentro de mí, cuando lo recibí, ahora sí puedo disfrutar su plenitud, su consumación. Ahora sí puedo disfrutarlo como el vaso del jugo de sandía, ¿no? Quizás yo no puedo, Dios ahí, un joven, ¿cómo me como la sandía? Con la boca, sí, pero tiene que pasar un proceso. Por eso Dios pasó un proceso. ¿Sabe por qué Dios pasó un proceso? Por amor a usted. Por amor a la humanidad. Porque como tal, Él reina. Como tal, Él es eterno. ¿Sí? Como tal, Él es divino. Como tal, Él tiene todas las cosas. Pero por amor a usted, por amor al pecador, Dios pasó un proceso. Y este proceso tuvo que tener una consumación. ¿Qué dijo el Señor Jesús en la cruz cuando estaba ahí? Consumado es. Él había pasado un proceso para poderse hacer accesible. Considere esto. Considere esto. En el Antiguo Testamento, para los más grandecitos que ya han leído más, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y tomaba a alguien como un vaso y lo hacía que hablara las palabras de Dios. Pero el Espíritu Santo no venía a morar, porque no había pasado este proceso. No era el Espíritu consumado. En el Nuevo Testamento, aún nosotros llegamos a ser más grandes que los del Antiguo Testamento. Porque ahora el Espíritu pasó un proceso y no solo el Espíritu me toma, sino que ahora el Espíritu viene a morar. Y el joven que estaba conmigo me hizo ahí, nosotros ahora estamos adentro. Considera aquí el Padre, el Hijo, el Espíritu y usted adentro. Disfrutando. Usted está dentro de Dios y Dios está dentro de usted. Ese es un proceso. El Espíritu es simplemente la consumación máxima, la expresión final del Dios triuno. Cuando recibimos el Espíritu, recibimos el Dios triuno. ¿En qué momento usted puede recibir el Espíritu? Cuando clama al Hijo. Yo recibo el Espíritu cuando clamo al Hijo. El hermano que estaba primero dijo, el Padre y el Hijo no están separados. Usted necesita llegar al Padre, necesita ir primero al Hijo. Pero para disfrutar al Padre,
necesita tener el Espíritu. Pero aleluya, no están separados. Usted clama al uno y están los tres. Es como, con esto termino, ¿no? Es como cuando dicen, el esposo en la casa es electricista, ¿qué más? Albañil o psicólogo, ¿sí? Es una sola persona, pero el esposo está haciendo algunas cosas en la casa, ¿sí? Ahora el Espíritu está dentro de nosotros y Él tiene todos los aspectos que nosotros necesitamos. ¿Qué necesita usted? ¿Un psicólogo? Ahí está el Espíritu. ¿Necesita alguien que consuele? Está el Espíritu. ¿Alguien que lo alegre? ¿Alguien que lo abrace? Yo sentí esta semana, disfrutaba una porción, Señor, necesito que me abraces. ¿Y cómo voy a sentir que el Señor me abraza? Señor Jesús. Señor Jesús, te disfruto como tal. Queridos jóvenes, la realidad del Espíritu está en usted. Yo quería completar con esto. No está ajeno a usted. No. Todos los que hemos sido salvos, el Espíritu está en usted. Y no tiene solo al Espíritu, usted tiene al Padre. Y no solo tiene al Padre, usted tiene al Hijo. En otras palabras, usted tiene un Dios completo, un Dios genuino, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios vasto. Hay una nota en el libro de Efesios que dice que el Dios llena el universo completo. A ese Dios que llena el universo completo está en usted. Quizás yo no sepa lo que tengo. Quizás usted no sabe cuántas monedas tenga allá. Solo yo. Solo aquel que pueda meter en mi mano decía, el hermano Alberto tiene una moneda de $1. Sí. Quizás cuando yo entro a la palabra, yo vengo a disfrutarlo. Cuando yo me abro al Señor, voy disfrutando lo que Dios es de una manera completa. Sí. Quiero animarlos con esto. Y lo mismo que le dije al grupo de estudio. Que esta escuela de la verdad sea una experiencia propia para cada uno de nosotros de lo que Dios es para nosotros. Sí. Usted viene ahí lleno de Dios, pero no sabe cuánto de Dios tiene. Porque Dios ya está en usted. ¿Cómo va a saber cuánto de Dios tiene? Cuando comienza a memorizar y a entrar en cada versículo. A disfrutar la palabra. Quiero también animarlos a leer en su tiempo este libro. Está muy bueno, muy rico. Aleluya, entrego la reunión.